daremos inicio a nuestro servicio de meditación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en primer lugar saludar a mis hermanos y hermanas que se encuentran conectados a esta hora de la noche de día domingo, haciéndonos dulce compañía, como así también saludar a aquellos hermanos y hermanas que tendrán la oportunidad de ver esta grabación en los próximos días. Los cristianos, mis hermanos, tenemos que pasar por muchas situaciones que son difíciles en la vida. Una de ellas tiene que ver con la situación cuando se es acusado de manera infundada. A lo mejor usted ha pasado por esa situación o tal vez está pasando por algo parecido o quizás en el futuro le va a corresponder enfrentar una situación parecida. La pregunta es, ¿cuál debería ser la actitud nuestra si somos inocentes frente a una acusación que es infundada? Y me gustaría invitarle a que meditáramos en el Salmo número 7 porque nos entrega ciertas ideas que pueden ser muy útiles para aprender cuál debiera ser nuestra actitud. Entonces, de inmediato, les invito a que abra su Biblia en el Salmo número 7 y vamos a leer los versículos 1 al 9 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Bendito Dios, Padre amado, gracias te damos por esta porción que proviene de tu boca y que constituye alimento espiritual para nuestras almas. Yo te pido, Señor, que a través de esta palabra tú alimentes a cada uno de los hermanos que están en esta hora conectados y aquellos que también tienen la oportunidad de ver esta grabación. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu a esta hora, Señor amado, donde quiera que mis hermanos se encuentren, fortalezca su vida espiritual a través de esta palabra. Les edifique, les abra los ojos del entendimiento. Señor amado, te ruego todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, este salmo, mis hermanos, el salmo número 7, es un salmo que lleva por título y dice plegaria pidiendo vindicación. La palabra vindicación significa el acto de ser declarado justo o inocente o ser declarado libre de culpa.
¿ya? Y eso es lo que David está eh, pidiendo en este salmo. El salmo número 7 es un salmo de petición, es de David, y su título dice que es un shigayón o sigayón, como dice en el título acá, pero debiera ser shigayón, ¿ya? Esta palabra dice relación con un cántico que es irregular, ¿ya? De hecho, la raíz de la palabra shigayón significa errar. Por lo tanto, este es un cántico errático en el sentido, mis hermanos, que la manera como se interpreta tiene muchos contrastes fuertes de ritmo y sonidos, ¿ya? Em, Existen dos salmos, o sí, bien digo, dos salmos que son clasificados o son nombrados como Chigayón. El Salmo 7 es el único que está en el libro de los Salmos, pero el otro salmo que lleva este título es el que se encuentra en Habacuc, capítulo 3, ¿ya? Son los únicos dos que se encuentran en la Escritura. Y también en el título dice que este salmo fue entonado por David acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín, ¿ya? No hay certeza de quién sea este varón, Cus, ¿ya? Pero todo indica que David se está refiriendo a las palabras de Shimei, que aparece en 2 Samuel, en el capítulo 16, del versículo 5 al 13, y que vamos a dar lectura de inmediato porque proveen eh, el contexto o una idea de lo que está ocurriendo y por qué David hace o escribe este salmo, ¿ya? En 2 Samuel, capítulo 16, versículo 5 al 13. Damos lectura a esa porción. Fíjese lo que dice acá, ¿ya? Eh, Dice, y vino el rey David hasta Bahurim, y he aquí que salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Shimei, hijo de Gera, y salía maldiciendo, ¿ya? Y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Shimei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces, Shimei está acusándolo de manera falsa a David. Está atribuyéndole la muerte de Saúl, de Jonathan y de todos sus generales, ¿ya? Y esto era algo, mis hermanos, que se decía de David, que David había conspirado contra el rey Saúl. Entonces empieza a maldecirlo. Y por supuesto, David se entristece mucho. Pero veamos cuál es la actitud de David, ¿ya? Entonces, en el versículo 9, Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Fíjese la actitud de David. Qué tremendo es la manera en que nos enseña David a actuar frente a
una acusación como la que se le está haciendo a él, ¿ya? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Shimei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Bueno, hay harto que se puede hablar de ese pasaje, pero eso nos da más o menos el contexto. Fíjense cómo el rey David es maldecido y él, en vez de vengarse porque tuvo la oportunidad, porque Abisai le dice: ¿quién es este perro? ¿No es cierto? Que habla de esta manera al rey. Y David no le dijo: sí, anda a matarlo. No, no le dijo: déjalo, déjalo. Porque Dios así lo ha permitido. Déjalo, porque a través de estas palabras de maldición, el Señor a mí me puede dar bendición. Qué precioso es como enseña el rey David. Pero bueno, vamos entonces a mirar un poquito este salmo, la estructura de este salmo. Este es un salmo muy rico en estructura, ¿ya? Contiene paralelismo, contiene algunas porciones que son quiásmicas, y como digo, es un salmo de petición, y dentro de ese salmo de petición, o dentro de este salmo de petición, vamos a encontrar expresiones de alabanza, de petición, por supuesto, de confianza, lamento, etc. Este salmo tiene 17 versículos y se divide en dos partes. La primera sección va del versículo 1 al 9 y la segunda sección va del versículo 10 al 17. Y cada una de estas secciones contiene dos estrofas, ¿ya? En la porción que nosotros leímos, que va del 1 al 9, los versículos 1 al 5 son la primera estrofa, los versículos 6 al 9 constituyen la segunda estrofa. Entonces vamos a ir mirando la primera estrofa. Mire lo que dice David en la primera estrofa. En los versículos 1 y 2, David expresa confianza y también hace una petición. Dice: Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Y ya dijimos, ¿no es cierto?, que cuando él dice Jehová, Dios mío, y se apropia de Dios, ese Dios mío, Jehová, mi Dios, ¿ya? Él se apropia de Dios. Pero como efecto también, mis hermanos, él está indicando que él pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque él es el ungido de Dios, es el representante de Dios ante el pueblo de Israel, ¿ya? Él no solamente era un líder político, sino que también era un representante de Dios ante el pueblo. Por eso, mis hermanos, es que se ungía al rey. Eso simboliza la unción de Dios, ¿ya? Un representante de Dios frente al pueblo, ¿ya? Hay mucho que pudiéramos decir sobre eso, pero no lo vamos a decir hoy día, ¿ya? Lo importante es que él se apropia de Dios y en el fondo está expresando su lealtad a Dios. Elohai, mi Dios, ¿ya? Yo soy leal a ti, Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen. ¿Ya? Esa es la necesidad presente, está expresando esa necesidad y está solicitando a Dios salvación. Y dice: líbrame. ¿Líbrame de qué? De todos los que me persiguen. Y esa palabra líbrame también puede interpretarse como sácame, retírame. De hecho, hay un salmo, el Salmo 144, donde se traduce también la misma palabra
Y es bien interesante la expresión. En el Salmo 144, en el versículo 7, dice: envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas. Esa palabra sácame es la misma palabra que se utiliza acá, que dice líbrame, sácame de en medio. ¿Ya? Mire lo que pide David aquí. Qué precioso. Y dice en el versículo 2, ¿no es cierto? Continúa con la petición: no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. ¿Ya? Y esta expresión aquí indica miedo. David de verdad está con miedo. Él había sido pastor de ovejas. Él sabía lo que significaba enfrentarse a animales fieros como un león. ¿Ya? Y tal vez dentro de su cuidado de ovejas, él enfrentó muchas bestias, animales salvajes, ¿no es cierto? Y él se enfrentaba y defendía a sus ovejas. Por lo tanto, no era desconocido para él esta imagen. Y él pone esta imagen acá. Así se siente él. Hay un león que está a punto de desgarrar mi alma. Por eso pide: sálvame, líbrame, sácame de allí, de en medio. ¿Ya? Entonces expresa su miedo. Recordemos que él viene arrancando de Absalón, viene huyendo de Absalón. Y en medio de esa huida aparece un personaje que empieza más encima a hacerle acusaciones falsas, infundadas. Y producto de esas acusaciones infundadas, mis hermanos, el pueblo se rebelaba más contra David. ¿Ya? Qué terrible, mis hermanos. Muchas veces cuando hay un líder, ¿ya?, en un lugar, ¿no es cierto? La gente sobre la cual ese líder está no se atreve a decir las cosas, ¿ya? Por distintas razones, y la principal es por miedo. Muchos son salameros con el rey, ¿ya?, o con la persona que va al frente. Muchos, mi hermano. Eso es, pero parte de la naturaleza humana, ¿ya? Es muy difícil encontrar un hombre que no sea salamero con la persona que está al frente, o que va arriba, o que está en un cargo de liderazgo. Muy difícil, ya sea en el mundo, que es peor, pero también dentro de la iglesia, ¿ya? Pero cuando esa persona, ¿no es cierto?, está viviendo una situación difícil, ese líder está viviendo una situación difícil, y más encima se le acusa, sea, qué sé yo, de manera infundada o fundada, entonces aparecen los valientes, ¿no es cierto?, a decirle las cosas, ¿no es cierto?, en forma muy envalentonada. ¿Por qué? Porque saben que está debilitada esa persona. De lo contrario no lo harían. Y eso es lo que acontece incluso hasta con Chimeón, si usted lee la historia, ¿ya?, con Shimei. Entonces, pero él se encuentra, mis hermanos, en esta situación donde se siente con mucho miedo, porque la situación es grave. Él va a morir si Dios no lo salva, ¿ya? Esa es la situación. Ya lo hemos visto en los salmos anteriores. Pero fíjense que en los salmos, en los versículos 3 al 5, él hace peticiones a Dios. Y mire el tipo de petición que él hace. Esto a mí me llama muchísimo la atención, me sorprende, y creo que es una actitud que la Biblia nos enseña para que también nosotros la adoptemos, ¿ya? Mire lo que dice acá. Versículo 3. Nuevamente repite: Jehová, Dios mío, mi Dios. Y aquí pone 3 condiciones. Y luego, en el versículo 5,
pone 3 consecuencias, ¿ya? Miren lo que dice. Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, ¿ya? Lo que dice Shimei, si hay en mis manos iniquidad, de acuerdo a lo que expresa Shimei, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, de acuerdo a lo que dice Shimei. Y esto que está en paréntesis en nuestras Biblias no se encuentra en el original, ¿ya? Pero el original dice, o he saqueado a mi enemigo sin causa. Es decir, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, o he saqueado a mi enemigo sin causa. ¿Ya? En otras palabras, si yo he cometido alguna ilegalidad, si he cometido alguna injusticia, si he pagado mal al que me ha hecho bien, que me acontezca esto. Mire lo que dice el rey David. Persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Es decir, que mi enemigo me capture. Huelle en tierra mi vida. Es decir, que me mate. Que yo muera. Mire qué tremendo lo que dice David. Y mi honra ponga, o también se puede traducir como permanezca en el suelo, en el polvo. Es decir, mi honra siempre esté en el suelo. O sea, nunca más se levante mi honra. Mire lo que está diciendo David. Qué tremendo lo que él dice. Si yo he cometido este tipo de ilegalidad, de injusticia, entonces merezco esto. Entonces, en estos versículos del 3 al 5, David básicamente está hablando de estos cargos falsos que están haciendo contra él, de esta calumnia. Pero él tiene confianza en su inocencia. Por eso es que dice, si yo he hecho esto, Dios mío, tú permite que ocurra esto otro. Júzgame de esta manera, que yo pague las consecuencias. Mis hermanos, ¿quién sería capaz de pedir algo así, mi hermano? Cuando usted está siendo acusado y usted sabe que hay algo infundado, ¿usted sería capaz de pedir algo así? Señor, si realmente yo he cometido esto, yo creo que no lo he hecho, pero si yo realmente lo he cometido, entonces castígame. Castígame, disciplíname. Qué tremendo, mi hermano. Ahora, cuando él dice, si he dado, en el versículo 4, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, esto tiene que ver con pagar mal por bien. Y Pablo nos habla de esto, bueno, la Escritura nos habla de esto, y vamos a leer algo que nos dice Pablo en Romanos, en el capítulo 12, versículos 17 al 21. No vamos a leer todo el pasaje, pero mire lo que nos dice Pablo, ¿ya? Porque él toma ideas y las trae también acá, ¿ya? Ideas que también enseña Jesucristo, ¿ya? Mire lo que dice acá. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, ¿ya? Y fíjense que en el versículo 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, ¿ya? Amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, ¿ya? Y el versículo 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Qué tremendo lo que nos enseña Pablo acá, ¿ya? Y nos habla de la venganza, una actitud que está en todos nosotros, mis hermanos. Ese es un problema que tiene el corazón del ser humano, ¿ya?
Los no cristianos tienen el mismo problema y nosotros los cristianos también tenemos el mismo problema. El Señor lo enseña en el Sermón del Monte, que un tumor, como yo le llamo, cancerígeno dentro del corazón tiene que ver con este sentimiento, con esta actitud de querer vengarse cuando se nos hace mal. ¿Ya? Pero David tuvo la oportunidad de inmediatamente cortarle la cabeza a Shimei, porque Abisai se lo dijo: dame la autorización y yo voy. ¿Ya? Sin embargo, David no lo hizo. No se vengó. Hermanos, David nos está dando un tremendo ejemplo, porque eso se enseña en el Nuevo Testamento. Es un tipo de actitud que usted y yo debemos tener. Y como digo, dentro de nuestro corazón está ese deseo de vengarse cuando a usted le hacen daño. Pero no es la manera como debiéramos nosotros como cristianos actuar. Es totalmente diferente. Es la manera como actuó David. Pero muchas veces como cristianos nosotros nos vengamos cuando nos hacen mal. Hay tres tipos o niveles de justicia, por así decirlo. Hay un nivel de justicia negativa que tiene que ver con cuando a usted le hacen bien y usted paga mal. ¿Ya? O un nivel de justicia un tanto neutra que tiene que ver con equilibrar o cuantificar el mal o el daño causado por alguien y, ¿no es cierto?, solicitar o requerir que ese daño sea pagado de manera equivalente, es decir, mal por mal, bien por bien. ¿Ya? Pero hay un nivel de justicia que es el nivel de justicia que usted y yo debemos practicar. Y es lo que nos enseña Pablo, que ese nivel de justicia tiene que ser pagar bien a aquel que nos hace mal. Cuando a usted le están haciendo mal, usted debe hacer el bien a aquel que le está haciendo el mal. Y la pregunta es, ¿actuamos siquiera como David? Porque en ese tiempo, cuando vivía David, la gracia no estaba sobre la tierra, mi hermano. Por eso que se ven actitudes tan pecaminosas en los hombres del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, cuando vino Jesús, viene la gracia, mis hermanos. Y por lo tanto, hoy día, quienes disfrutamos de la gracia de Dios, debiéramos con mayor razón actuar de esta manera, sin venganza, actuando como actuaba David. Y si ha sido usted acusado falsamente, hacer lo que hacía David. Dios mío, si de verdad he hecho esto, si de verdad lo he hecho, destrúyeme, castígame, disciplíname. Qué tremendo, mi hermano. Hay que ser muy hombre, mi hermano, para pedir esto frente a Dios, mi hermano. Hay que estar muy seguro de la inocencia que uno tiene para pedir tal cosa a Dios. Muchas veces nosotros recurrimos a Dios para pedir un montón de beneficios, pero para algo así. Aquí hay un tremendo ejemplo, mi hermano. Si verdaderamente somos inocentes, podemos perfectamente pedir: Señor, si de verdad yo he cometido esto, no me consta, porque he actuado justamente, pero si de verdad he cometido aquello, Señor, disciplíname, castígame, porque quiero ser recto, Señor, quiero ser recto. Qué tremenda es la palabra del Señor. Pero ¿cuántos cristianos, mis hermanos, incluso líderes dentro de la iglesia, actúan de esta manera? Muchas veces se levantan acusadores falsos, es verdad, contra un líder de la iglesia.
¿Y cómo actúa ese líder frente a una acusación falsa? ¿Hace lo mismo que David? Señor, si de verdad yo he cometido este error, he cometido este pecado frente a esta persona o a este grupo de personas, Señor, disciplíname, castígame, porque yo quiero ser un hombre recto delante de ti. ¿Hace eso? Muchas veces los líderes cristianos se van a las cortes, a, qué sé yo, a demandar al resto, mi hermano. Qué terrible. Buscando su propia justicia, buscando vengarse, porque eso es, mi hermano. Esa es la palabra. Eso es lo que está ocurriendo allí. En vez de entregarle la causa a Dios, a aquel que verdaderamente conoce, como dice el Salmo en el versículo 9, la mente y el corazón. Pero mire lo que dice los versículos 6 al 7, porque también allí hay peticiones y también David habla como conociendo las estrategias de guerra de Dios. Es bien bonito, mire, dice, levántate, oh Jehová, en tu ira. Y aquí el mismo tipo de palabra que utiliza en el Salmo 6, versículo 1. O en tu enojo. Levántate, oh Jehová, en tu enojo. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores. La furia también tiene que ver con la arrogancia. En contra de la arrogancia de mis angustiadores, porque estaban siendo arrogantes. Absalón, arrogante. Shimei, arrogante. ¿Ya? Y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Aquí se invoca a Dios para que Él se levante. Toma cartas en este asunto, Señor. Toma tú cartas en este asunto. Y dice, te rodeará congregación de pueblos y sobre ella, es decir, sobre esa congregación, vuélvete a sentar. Y esa palabra sentar también se puede traducir como sentar entronado, es decir, en tu trono en alto, en las alturas. Siéntate allí. ¿Ya? Y empieza a juzgar a la congregación de pueblos. ¿Ya? Y del versículo 8 al 9 también hay peticiones, pero para un veredicto. ¿Ya? Y dice, Jehová juzgará a los pueblos. Y mire lo que dice acá. Esto sí que a mí me llama mucho la atención, porque dice, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia. ¿Ya? Y conforme a mi integridad. Ahora, tenemos que tener cuidado también en esta expresión, porque esta expresión justicia e integridad están circunscritas a esta situación de la cual se le está acusando. ¿Ya? No es que David haya llevado una vida, porque lo conocemos por la Escritura, una vida sin pecado, porque sabemos que las consecuencias o las cosas que está viviendo son producto del pecado que él cometió con Betsabé. Pero en relación a esa acusación de que él conspiró contra el rey Saúl, él dice, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia, porque él jamás habría levantado la mano, ¿no es cierto?, contra Saúl para matarle, ¿ya? Jamás. Menos contra Jonathan, ¿ya? Él siempre fue muy respetuoso del rey Saúl, a pesar de que el rey Saúl lo perseguía para matarlo. Y él tuvo el poder para matar al rey Saúl, pero no lo hizo, porque era temeroso de Dios. ¿Ya? Y como el ungido de Dios era representante de Dios ante el pueblo de Israel, él jamás habría levantado la mano para destruir al ungido de Dios, porque era
irse en contra de Dios, era declararle la guerra a Dios. ¿Ya? Y por eso él dice, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Es decir, él está seguro de su integridad en este caso específico y por eso pide, júzgame. ¿Ya? Esa palabra, júzgame, también se puede traducir como vindícame, es decir, declárame inocente conforme a lo que yo he hecho. Porque yo no he pecado, porque yo no he cometido esto. Tú declárame inocente, tú, Dios, tú declárame inocente, declárame justo, declárame libre de culpa, pero tú, no los hombres, tú. Qué tremendo. ¿Cuántos de nosotros los cristianos actuamos de esta manera, pidiéndole a Dios que nos juzgue, mi hermano? Y con mayor razón, ¿cuántos líderes de iglesia cuando son pasados a llevar, ya puede ser a través de una injusticia como lo es aquí en este caso una acusación falsa, actúan de esta manera, mi hermano? Muchas veces lo primero que se viene es la venganza. Y alrededor de ellos tienen personajes como Abisaí. Deme la oportunidad a mí, jefe, porque yo voy a hacerle daño a esta persona. Déjemelo a mí nomás. Y muchos caen y dicen, ya, entonces usted ayúdeme y vaya, hágale algo. No, mi hermano, así no actúa un líder cristiano. Y si se está actuando de esa manera en alguna institución cristiana, es porque esa institución ya no es cristiana, ya no sigue las normas, los principios que nos enseña Cristo, mi hermano. Mire lo que dice en Primera de Pedro, porque Pedro algo habla sobre esta idea también, se trae al Nuevo Testamento. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, mire lo que dice aquí. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Es decir, nosotros deberíamos estarle pidiendo, usted y yo, que somos parte de la casa de Dios, deberíamos estarle pidiendo a Dios, júzgame, júzgame. No debiera ser desconocida esta petición para nosotros como cristianos. Júzgame, Señor, júzgame. Es lo que dice aquí Pedro. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, dice Pedro, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Mis hermanos, esta actitud que tuvo David, siempre debiéramos nosotros tenerla. Señor, júzgame, júzgame, conforme a mi justicia, conforme a mi integridad. Porque en esta situación, en esto que está ocurriendo, yo he actuado de manera íntegra, de manera justa, de manera fiel, conforme a lo que dice tu palabra. A lo mejor de mi entendimiento, conforme a lo que dice tu palabra, he actuado aquí. Júzgame, júzgame. El juicio debe partir por la casa de Dios. Por eso que también Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Tenemos que continuamente estar en esto, mi hermano. Y bueno, dice finalmente, penezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. ¿Ya? Y ahí él, por supuesto, se incluye cuando dice, establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. ¿Ya? Y cuando dice prueba la mente y prueba el corazón, fíjense ustedes que
estuve buscando la palabra mente, literalmente la palabra original, se traduce como riñón. O sea, él está diciendo, literalmente, está diciendo, prueba los riñones y los corazones, porque el Dios justo prueba los riñones y los corazones. Y es bien interesante porque aquí se traduce como prueba la mente, o debería decir las mentes, pero hay una parte, hay un salmo donde se traduce de una manera muy bonita, ¿ya? Y que nos puede arrojar más luz respecto a lo que quiere decir aquí David. En el versículo, en el Salmo 26, en el versículo, eh, eh, bueno, vamos a leer los primeros 3 versículos. Dice, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Mire qué precioso. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Y esa palabra o esa expresión, mis íntimos pensamientos, tiene que ver con mis riñones. Se traduce como mis íntimos pensamientos. Entonces, de otra manera está diciendo, porque el Dios justo prueba los íntimos pensamientos y el corazón. Y eso es lo que nosotros también tenemos que pedir a Dios, que Él examine nuestros pensamientos más íntimos, nuestras motivaciones, mi hermano. Porque muchas veces las motivaciones no son las correctas. Y lo único que debiera motivarme a mí y a usted es amar a Dios, el amor a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero, ¿ya? Eso es lo que debe haber en nuestro corazón, amor, ¿ya? Por eso es que también el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte dice, bienaventurados los de limpio corazón, es decir, aquellos cuyos pensamientos han sido examinados por Dios y hallados limpios, ¿ya? Pero fíjense ustedes que en el Salmo 26, que acabamos de leer, en el versículo 2, cuando dice, examina, esa palabra examina es distinta, es más fuerte todavía. Porque esa palabra examina tiene que ver con fundir, con pasar por fuego, ¿ya? Es decir, pasa mis íntimos pensamientos y mi corazón por el fuego en caso de que haya algo que no corresponda, sea quemado. El Espíritu Santo, el Señor, es quien puede, mis hermanos, quemar todo aquello que es impuro en nuestros pensamientos, en nuestras motivaciones, ¿ya? Y por eso que el versículo 3 del capítulo 26 también es muy apropiado porque dice, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad, ¿ya? Y cuando dice, porque tu misericordia es la misma palabra que hemos visto en salmos anteriores, porque tu gesed, tu amor fiel está delante de mis ojos. O sea, pedimos esto, pero dentro del amor fiel de Dios. O sea, dentro de la gracia del Señor, por favor, purifica mis pensamientos. Qué precioso. Purifica mis pensamientos, mis motivaciones. Por eso es que Pablo hablaba y le decía a Timoteo, esfuérzate en la gracia, esfuérzate. Bueno, esto es lo que nos enseña David, ¿ya? Y de más está decir, ¿no es cierto?, que hay una
parte en la Escritura, en Jeremías, ¿no es cierto? Hay un versículo que usted lo conoce, un pasaje, en Jeremías capítulo 17, versículo 9 al 10 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Mi hermano, por eso que David se adelantaba a Dios. Júzgame, Señor, júzgame, porque yo quiero ser recto delante de ti. Quiero ser hallado en tus caminos, en tu verdad, en tus principios. Pero ¿cuántos piden esto, mi hermano? Quienes vamos al frente de la obra, debiéramos continuamente estar pidiendo esto. Pero muchas veces, dentro del liderazgo de la iglesia, se ve venganza, se ve falta de amor, ¿ya? Y frente a una acusación infundada, se actúa como actuaría una persona carnal, una persona en el mundo, mi hermano. David, un hombre que vivió en un periodo donde no había gracia de Dios en la tierra, nos muestra un ejemplo. Y nosotros, estando llenos de la gracia de Dios de manera abundante, nos damos el ejemplo que David nos da. David nos va a apuntar con el dedo, mi hermano, en el día del juicio. Por eso que tenemos que pedir al Señor, júzgame ahora, ahora júzgame. Hoy, qué preciosa es esta palabra. Esa es la actitud que nosotros debemos tener. Y sobre todo si, ¿no es cierto?, hay una acusación infundada como le ocurrió a David. Él estaba seguro de su integridad. Y le voy a decir algo. Para pedir como pidió David, hay que ser muy comprometido. Hay que ser muy hombre, muy mujer, comprometido y comprometida con el Señor para pedir esto. Hay que realmente amar a Dios, hay que realmente estar conectado con Dios, hay que estar realmente cumpliendo la palabra de Dios, porque somos llamados a que la palabra de Dios nos santifique, se apodere de nosotros la palabra de Dios. Hay que estar verdaderamente en comunión con Dios. Bueno, del versículo 10 al 17, como dijimos, David básicamente se dirige a otros, ¿ya? No se dirige a Dios, y expresa, ¿no es cierto?, alabanza, expresa también, ¿no es cierto?, digamos, palabras de confianza, básicamente en esos versículos. Y el versículo 17 del Salmo número 7 dice, alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. ¿Ya? Y terminan aquí estos salmos del 3 al 7, que son salmos de petición, y al final, en el versículo 17 del Salmo 7, dice, alabaré a Jehová, porque ahora va a comenzar la alabanza a Dios. ¿Ya? Y empieza él a plantear himnos de alabanza a Dios que son maravillosos. ¿Ya? Bueno, esto es lo que nos enseña la palabra del Señor. Y la pregunta es, ¿estamos nosotros avanzando hacia esa actitud que Dios quiere de nosotros, quiere que nosotros tengamos como cristianos? Mis hermanos, estamos bajo la gracia de Dios. Todo está dado, mi hermano, para que nosotros avancemos en esa dirección y seamos hombres y mujeres ejemplares frente a la palabra del Señor, frente a Dios. Que sea Dios quien lo vindique, que sea Dios quien lo declare justo, ¿ya? De hecho, por eso vivimos bajo la gracia, porque hemos recibido ese beneficio de ser declarado justo ante Dios. Pero ahora entre nosotros, cuando actuamos,
mis hermanos, tienen que verse los principios bíblicos operando en su vida y operando en mi vida y sobre todo en el liderazgo de la iglesia en general, ¿ya? Para mí, Señor, sea toda honra y toda gloria. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora por esta hermosa palabra que tú nos has dado, Señor amado, a cada uno de nosotros. Dios mío, yo te ruego que tu Santo Espíritu deposite aquello necesario, esa gracia en cada uno de nuestros corazones, a fin, Señor, de poner esta palabra por obra. Bendito Dios, derrama de tu amor sobre nuestras vidas, derrama de tu poder en cada uno de nuestros corazones para actuar conforme a esta palabra. Todo te lo rogamos, Señor, todo te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, los avisos son los siguientes. Para la próxima semana, el viernes 15 de diciembre, vamos a tener nuestro taller de lectura de 6 a 8 de la tarde, hora de Illinois, y también de 9 a 11 de la noche, hora de Chile y Argentina, para aquellos hermanos que nos deseen acompañar. También el día domingo próximo, 17 de diciembre, vamos a tener nuestra reunión de meditación a las 6 de la tarde, hora de Illinois, y vamos a tener con nosotros a nuestro hermano Víctor Ángeles. A él le va a corresponder la palabra de meditación para ese día. Así es que gracias al Señor porque vamos a poder escuchar a nuestro hermano Víctor. También el domingo 17 a las 7 de la tarde vamos a tener nuestro webinar de juventud. Es una reunión que hacemos a través de Zoom. 7 de la tarde, hora de Illinois. Hay un grupito de jóvenes, gracias a Dios, que se conectan y estamos participando con ellos y hablando sobre los ejercicios para ser piadosos que nos enseña la Escritura. La misma Escritura enseña ejercicios que debemos hacer para, ¿no es cierto?, crecer en la piedad. Y esto es algo que Pablo le pide a Timoteo: ejercítate para la piedad, ¿ya? Y la palabra ejercitarse tiene, mis hermanos, que ver con ir al gimnasio, ¿ya? Por eso es que uno debe ejercitarse. Pablo dice que debemos ejercitarnos, debemos practicar estos ejercicios que nos hacen crecer en la piedad. Y gracias al Señor que hemos estado practicando aquellas cosas junto a estos jovencitos, y para la honra y la gloria del Señor puedo ver cómo ellos van de alguna manera avanzando lentito, pero van avanzando por la gracia del Señor. Así es que esos son los servicios que vamos a tener el próximo domingo. De inmediato entonces vamos a pedir la bendición a Dios por cada uno de nuestros hermanos que están presentes en esta hora y aquellos que van a escuchar la palabra en los próximos días. Una bendición especial, y también vamos a orar por los enfermos. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora por esta hermosa oportunidad de haber estado meditando en tu palabra. Te pedimos, Padre amado, que tú des fortaleza espiritual a cada uno de los hermanos presentes a esta hora y también a aquellos que tendrán la oportunidad de ver esta grabación. También te ruego, Padre amado, por sanidad, Señor amado, para todos mis hermanos que estén presentes y que escuchen esta grabación y se sientan enfermos, Señor amado, o estén pasando por una situación de enfermedad. Tú eres poderoso, Padre amado, porque tu poder sigue vigente en nuestros días para sanar, Señor amado, para hacer desaparecer cualquier enfermedad, Dios mío, por más difícil e imposible que se vea. Tú eres un Dios poderoso, lleno de amor, Dios mío, y también tú poderoso eres para
permitir que el Santo Espíritu del Señor inunde de gracia los corazones de aquellos hermanos que están pasando por cualquiera dificultad que estén en esta hora enfrentando. Te ruego tu bendición sobre cada uno de ellos, sobre sus familias y también sobre mi familia y mi propia persona. Todo te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga.